Ezequiel capítulo 14 y versículo 20. Vamos a lecturar la palabra del Señor Jesús. ¿Cuánto tiene la palabra del Señor? Que confirme con gloria a Dios. Y el que no tenga, diga misericordia. ¿Ya encontraron? Ezequiel capítulo 14 versículo 20. Vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Aunque estuvieran en medio de ella, repita conmigo esta palabra: Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Amén. Alza tu Biblia, por favor, bien alto, y diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi corazón. Más fuerte: habla a mi corazón en esta tarde. Amén. Toma sus asientos. Si siente de glorificar, glorifica para aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos. Esta mañana estuve meditando las Sagradas Escrituras, esta parte, y el Señor trajo una revelación poderosa y profundo a mi espíritu que quiero compartir con ustedes. Y le puse como título: el Evangelio no se trata de quién es mejor, sino el Evangelio se trata de quién persevera. Diga conmigo: el Evangelio no se trata de quién es mejor, se trata de quién persevera. Guarda esta frase en la tabla de tu corazón. Vivimos en un tiempo, en una generación obsesionada con compararse. Todo quieren ser los mejores, todo quieren tener éxitos. Vivimos en medio de una generación donde solamente quiere ser lo más visto, lo más fuerte, en liberaciones, en palabras, en revelaciones, lo más usados en la presencia de Cristo, lo más usado en Cristo, en Dios. Pero el reino de Dios no funciona de esa forma. En el reino de Dios no hay mayor ni menor. En el Evangelio, en el reino de Dios, no hay quien canta bien o canta mal. A su nombre, en el reino de Dios no funciona como el mundo. ¿Cómo funciona el mundo? El mundo, para que usted pueda ser exitoso, tiene que tener nombre o renombre. Tu nombre tiene que sonar. Hay gente que si no tiene seguidores no hace nada. Hay gentes que para brillar necesita plataforma o necesitas oportunidades en el altar. Hay gente que brilla como una estrella de fugaz. Brilla en un momento, brilla en un mes, brilla en una semana, brilla en un 15 días, pero después desaparece. Hay gente, si le quita el cargo, ya no quiere alabar más al Señor. Hay gente que mientras que ocupa el altar, saca fuego de Dios, hace caer fuego de Dios del cielo, grita, alaba, danza, pero cuando le toca sentar donde usted está sentado, está callado. ¿Sí? Cuando le toca sentar donde usted está sentado, no le gusta la predicación, pone cualquier pretexto y escapa. No quiere poner atención a la palabra de Dios. Y escuche lo que te voy a decir: Dios no premia al que aparentemente es grande, sino Dios honra al que permanece cuando nadie lo ve. Aleluya. Le vuelvo a repetir: Dios no premia al que aparenta ser más grande. Dios premia, Dios honra, Dios levanta, Dios bendice al que permanece cuando nadie lo ve. Por eso Jesús dijo en una ocasión, ¿se acuerda cuando Jesús dijo:
en el momento cuando vas a orar, entre en tu aposento, entre en tu cuarto y comienza a orar, comienza a buscar la presencia de Dios. Y todo lo que tú haces en ese secreto, Dios te va a recompensar en público. A su nombre. Y Ezequiel 14, Dios menciona solamente 3 nombres. Dios podía mencionar mucho más nombres que es reconocido de las Sagradas Escrituras, pero solamente nombró a Noé, Daniel y Job. Y estos 3 hombres no eran perfectos, no eran hombres perfectos. No es que Dios lo nombró porque nunca habían fallado en la vida o nunca habían cometido errores en la vida, en el camino de Dios. Ellos no son perfectos. En un momento dado habían fallado, habían fracasado, habían errado delante de Dios, pero en medio de eso, encima de eso, siempre se mantuvieron firmes en la presencia de Dios. No son hombres perfectos, pero eran hombres que permanecieron fieles en circunstancias diferentes, en circunstancias difíciles. Y cada uno de ellos enfrentó una batalla distinta. Noé enfrentó una batalla, pero Daniel enfrentó otra clase de batalla y Job enfrentó otra clase de batalla. Pero todos tuvieron algo en común. Diga conmigo, perseveraron. Más fuerte, perseveraron en la presencia de Dios. Y la verdadera pregunta del Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón en esta tarde no es que predica o quién predica mejor, sino la pregunta del Espíritu Santo de Dios en esta tarde es: ¿quién seguirá siendo fiel cuando llega las lágrimas? La pregunta es: ¿quién seguirá manteniéndose firme cuando Dios se calla? La pregunta es: ¿quién se va a mantener en la fidelidad cuando su pastor no le ve, cuando su líder no le ve, cuando la iglesia no le ve? La pregunta es: ¿quién va a permanecer firme, la fe puesta en el Señor cuando se enfrenta la escasez, cuando enfrenta el dolor? Esa es la pregunta, porque el evangelio no se trata de quién empieza mejor, el evangelio se trata de quién permanece hasta el final, porque Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aplaude el Espíritu Santo. El evangelio se trata de quien persevera hasta el final. Noé perseveró en la obediencia y en la predicación. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 22, abre su Biblia por favor. Génesis capítulo 6 versículo 22 dice: y los hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Volvamos a leer. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué obediente es Noé, señores. Él hizo como Dios le había mandado. Durante mucho tiempo y años construyó un arca sin ver una sola gota cayendo sobre la faz de la tierra. Mientras él obedecía la voz de Dios, mientras él obedecía la palabra de Dios, el mundo se burlaba de él. Noé comenzó a trabajar construyendo el arca y todo el mundo se reía de él, se burlaba de él. Sus vecinos, sus compañeros, sus amigos decían: Noé, pero tú ya estás loco. Noé, ¿cómo vas a preparar un arca siendo que nunca ha llovido sobre la faz de la tierra? Mientras Noé construía el arca, otros disfrutaban del pecado, otros hacían lo que le daba la gana. Mientras él anunciaba el evangelio, mientras él predicaba la palabra de Dios, mientras predicaba la justicia, otro hacía injusticia. Nadie quería escuchar la palabra que salía de la boca de este hombre.
Pero la Biblia dice que este hombre perseveró en la obediencia, en la palabra que Dios le había dado. A pesar de que el mundo, el sistema le dijo está loco, él creyó en la palabra de aquel que un día lo llamó. Y escuche esta palabra y reciba esta palabra. Pastor, ¿por qué Noé resistió tanto? Pastor, ¿por qué Noé, a pesar de que fue golpeado, de que fue herido, de que fue maltratado, de que fue burlado, perseveró construyendo el arca? ¿Sabes por qué? Porque Noé no caminaba por vista. Noé no caminaba, aleluya Jesús, por la obra. Noé caminaba por obediencia a la promesa, a la palabra de Dios. A su nombre. La perseverancia se demuestra cuando Dios guarda silencio y tú sigues obedeciendo la voz de Dios. ¿Sí? Cuando Dios no te responde, cuando Dios se calla de ti. Ya vienes días, ya vienes semanas, ya vienes meses y usted no escucha palabra de Dios. Usted no recibe la respuesta de Dios, pero tú sigues obedeciendo a Dios. Wow. Tú sigues haciendo la voluntad de Dios. Oraste al Señor por una respuesta. Ya pasó meses y no tuviste respuesta de parte de Dios, pero tú sigues de igual orando, clamando, buscando la presencia de Dios. Santo es el que vive. Noé no construía un barco, sino construía una evidencia de que le creyó a Dios antes de ver el milagro. Y hay personas, hermanos, que abandonan porque no ve resultados en su vida. Hay gente que dice, pastor, ya no me voy más a la iglesia porque no veo resultado en mi vida. Pastor, ¿sabes qué? Estoy faltando, ya no estoy orando más porque no veo el resultado de mis oraciones. No veo resultados en mi vida. No abandones, persevera, porque Dios nunca llamó a su pueblo a tener éxitos inmediatos. Nunca vas a encontrar en las Sagradas Escrituras, sino Dios llama o llamó a su pueblo a ser fiel. ¿Sí? Dios llamó a Noé a serle fiel hasta que Dios cumpla su promesa. La lluvia tardó muchos años, pero la lluvia llegó. El arca tardó años para que pueda estar completo, bien estructurado, pero Noé terminó el arca. La promesa de Dios tardó mucho, pero se cumplió la promesa de Dios. Eso significa que Dios tiene palabra, que Dios cumple su palabra. Dios no es como nosotros. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él tiene memoria. Él no se olvida de lo que Él te promete. Recibe esta palabra. Todo lo que Dios te promete pasará el día, meses, años, pero lo que Él te prometió se cumplirá en tu vida. Reciba esta palabra. Pasará día, pasará meses y puede pasar años, pero lo que Dios te promete, Él va a cumplir contigo. Aleluya. Tenga por certeza, tenga la seguridad de lo que todo lo que Dios te había prometido, Él cumplirá contigo. Tal vez ya llevaron años, hermanos, orando por tu familia, años sirviendo, años congregando, años esperando unas respuestas en tu vida, y ya está a punto de abandonar todo porque todavía no ha visto una diferencia. El Señor te dice: no abandones. Hoy el Señor te dice: persevera, no abandones. Lo que Dios te prometió llegará en tiempo perfecto, en tiempo correcto. Diga conmigo: Dios quiere
que persevere. Más fuerte, Dios quiere que persevere. Si Noé venció, hermano, esperando, Daniel venció orando. Noé venció con la paciencia que Dios ha puesto en su corazón, que es uno del fruto del Espíritu. Tuvo mucha paciencia construyendo el arca a pesar de tantas luchas que había enfrentado en la vida, pero él venció esperando. Pero Daniel venció, diga conmigo, Daniel venció orando. Diga lo que queda a tu lado. Hay situaciones que solo vencerá de rodilla en la presencia de Dios. Ay, 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 ay. Pastor, ahí se complicó. Pastor, no tiene otra opción. Pastor, no tiene otro método. Eso a mí no me gusta. Diga conmigo, hay respuesta que solo se recibe orando. Daniel perseveró en la oración. Abre su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 dice que Daniel sabía que existía un secreto para mantenerlo. En el libro de Daniel, capítulo 6, a su nombre, hay una palabra muy poderosa allí. ¿Quién puede leer? ¿Ya tienen? Amén. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí? Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo y oraba 3 veces al día. Amén. Mira, Daniel sabía algo que existía un secreto para mantenerlo en su vida. Orar 3 veces al día. La Biblia dice que se encerraba en su cuarto y abría las ventanas que miraba hacia Jerusalén. Y él oraba, él clamaba, ¿sí? Y la Biblia dice que Daniel fue perseguido por causa de la oración, ¿sí? Daniel fue amenazado a muerte por causa de llevar una vida de oración. Pero a pesar de que Daniel fue perseguido, a pesar de que Daniel fue amenazado a muerte por causa de la oración, él no cambió su rutina espiritual. Ay, 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 hermano. Ahora tú tienes que perseguir al cristiano para orar. No. ¿Sí? Ahora tú tienes que perseguir al cristiano para poder doblar su rodilla y clamar a Dios. ¿Te imaginas, hermano, si usted recibe una noticia? Si tú vienes a la iglesia y por causa de venir a la iglesia tiene que ser lanzado en el foso de los leones. Usted sabe bien que en ese foso te está esperando león hambriento que hace meses que no ha comido. Ay, ay, ay. ¿Sí? Nunca vamos a orar. Pero Daniel, nadie andaba tras de él para orar. Daniel no tenía mentor. Daniel no tenía pastor. Daniel único que tenía era la promesa escrita en su corazón. Sí, el mandamiento de Dios en su corazón. Y él sabía que sin oración es como si fuera que él, aleluya, Jesús
va a estar sin oxígeno. Si él deja la oración, no va a tener vida en su vida espiritual. Por eso él dijo: yo necesito orar, yo necesito clamar, yo necesito buscar la respuesta de Dios en su vida. Hay alguien que en esta tarde que pueda decir: la oración es mi vida, la oración es el motor de mi vida. Hay alguien que puede levantar las manos y decir: la oración es mi pasión, necesito orar, necesito clamar, necesito buscar la presencia de Dios. A su nombre. Abrió su ventana, se arrodilló y oró como siempre. No dejó que una ley cambiara su comunión con Dios. Pero hoy en día un cristiano, cuando enfrenta un momento difícil, ya apaga su fe y deja de orar. Perdóname, hermano, por esta palabra. Sí, hoy en día por cualquier cosita hay personas que ya dejas de orar, ya dejas de clamar, ya dejas de buscar la presencia de Dios. ¿Cuántas personas que el enemigo ya había apagado su vida de oración? Hermanos, el diablo no siempre quiere quitarte el ministerio. Hay gente llenos de ministerios, pero ministerio sin oración. Lo que el enemigo primero quiere quitarte el altar. Y cuando él apaga el altar, se debilita la fe. Y cuando la fe se debilita, el creyente termina rindiéndose ante los pies del mundo. El cristiano acaba doblando su rodilla, no en la presencia de Dios, sino delante del mundo. Y este muchacho, Daniel, entendió que perder la comunión con Dios era peor que perder la vida. Sí, él entendió esa palabra. Por eso él prefirió entrar al foso antes que abandonar la oración. Él prefirió entrar con Cristo en el foso de los leones que entrar sin Cristo en el foso de los leones. Andarraba candalapaya. Todos saben la historia que pasó cuando Daniel entró en el foso de los leones. Toda la noche entera los leones intentaban comerla. Toda la noche el león rugía para comer la carne de Daniel, pero no podía. ¿Por qué? Porque había ángeles que estaban respaldando y guardando la vida de Daniel. Escucha esta palabra: aquel que ora, aquel que tiene intimidad con Dios en secreto, nunca camina solo, nunca camina sola. El ángel de Dios lo respalda y lo guarda. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que teme a Jehová. Aleluya. Reciba esta palabra. Eso es lo que pasó en la vida de los primeros cristianos cuando Pedro cayó en la cárcel. La Biblia dice que los primeros cristianos estaban pasando horas orando a Dios, pidiendo respuesta, diciendo: Señor, envía tu ángel para librar a Pedro de la cárcel. ¿Y cuál fue la respuesta de la oración? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para su iglesia? Enviando un ángel para romper las cadenas que tenía Pedro y sacar de la cárcel. Mamá, papá, padres de familia, reciba esta palabra. A pesar de que tus oraciones pareces que no tienen fruto, pareces que no tienes efectos, el Señor te dice: mientras que tú doblas tu rodilla, yo estoy librando a tus hijos. Aleluya. Yo estoy librando a tu familia, te dice el Señor. Mientras que tú estás orando, hay ángeles que están respaldando a tu familia. Hay ángeles que están respaldando a tus hijos. Mientras que tú llevas una vida de oración, Dios está trayendo cobertura sobre tu vida y sobre tu familia. Aleluya. Aquí oraciones
que serán respondidas. El Señor me está revelando. Aquí personas que el Señor lo va a responder sus oraciones. Aquí personas que vas a ser sorprendido por la respuesta de Dios estos días. El Señor traerá respuesta a tu clamor. El Señor va a traer respuesta a tus oraciones. Hay algo grande que se va a mover de parte de Dios en tu vida. Hay algo glorioso que va a acontecer en tu trabajo. Hay algo grande que el Señor va a hacer en tu ministerio. Viene la respuesta de Dios para tu vida. Dígalo que queda a tu lado: nunca dejes de orar. Vamos, nunca dejes de orar. Dios necesita gente que persevere en la oración. Aunque lo apuñalen, aunque lo persigan, aunque está hablando mal de él, que persevere en la oración. Aunque la respuesta está tardando más de lo que debía tardar, aleluya, Dios necesita personas que persevera en la oración. Pastor, estoy orando por una respuesta, pero no está llegando. El Señor te dice: persevera, porque la respuesta vendrá. La respuesta llegará. Pastor, estoy orando por mi familia para que haya cambio, pero no veo. Prepárate, solo persevera. Tu familia será cambiado por el poder de Dios. Santo es el que vive. Muchos dejan de orar, hermano, porque están cansados, porque no sienten nada, porque Dios parece que guarda silencio de su vida. Pero la perseverancia no depende de emociones. La perseverancia depende de convicción, de fe. Porque hay puertas que solo se abren después de años de oración constante. Hay puertas que se abren después de oración, años permaneciendo en la presencia de Cristo. Y termino con esto. Noé perseveró, ¿cómo? Predicando y obedeciendo a Dios. Y Noé venció esperando la promesa. Daniel perseveró y venció orando. Pero Job perseveró en medio de la prueba. Abre su Biblia. En el libro de Job, capítulo 1, verso 21 dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremenda fe que tuvo Job. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job perdió riqueza, perdió hijos, perdió salud, perdió amigos, perdió su camello, su vaca, sus cerdos. Hasta su esposa quiso que él abandone a Dios, que niegue a Dios, que blasfeme contra Dios. Pero Job nunca perdió o soltó su fe. Diga lo que queda a tu lado: no suelte la fe. Vamos, dígaselo: no sueltes la fe. Job no soltó la fe, a pesar de que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Él perseveró en la fe puesta en el Señor Jesucristo. En otra palabra, lo que Job estaba diciendo: Jehová me hizo rico, Jehová me dio la oportunidad, Jehová me dio para mi familia, Jehová me bendijo, Jehová me hizo. Pero ese mismo Dios que me hizo, que me dio todo, yo sé que Él me puede devolver otra vez. Aleluya. Él está diciendo:
Jehová me dio todo. Pero a pesar de que el enemigo me había robado, me había quitado todo, yo no pierdo la esperanza de que el mismo Dios que me bendijo en el principio me volverás a bendecir, me volverá a honrar, me volverá a levantar. Por eso Job dijo: aunque me metan en el horno y me convierten en ceniza, desde la ceniza, desde el polvo, Dios me volverá a levantar. Aleluya, Jesús. Él dijo: bendito sea Jehová, mi Redentor vive para siempre. Levanta las manos, por favor. Aleluya, aleluya. Aquí gente que el Señor Jesucristo lo va a levantar de vuelta. Aquí gente que el Señor Jesucristo va a restituir su vida espiritual. El diablo te robó la fuerza, el diablo te robó el querer, el hacer, el diablo te robó la esperanza, pero hoy el Señor te devuelve la esperanza. Hoy el Señor te devuelve la fe. Hoy el Señor te devuelve cuadruplicado esa fuerza. El Señor te dice: multiplico tu fuerza. Ay, 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 ay. Hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios en este lugar. Hoy el Señor dobla la fuerza en tu vida. Volverá a orar y aún más vas a orar. Vas a orar, vas a congregar. Aquí gente que va a volver a predicar. Aquí gente que va a volver a hacer la voluntad de Dios. Volverás a evangelizar, volverás a profetizar, volverás a ver visiones, volverás a hacer la voluntad de Dios. El diablo pensó de que iba a convertirte en polvo todo el tiempo. El diablo pensó que ya te quemó. El diablo pensó que ya te ahogó. El diablo pensó que ya te derrotó. Pero hoy el Señor vuelve a levantarte. Hoy el Señor vuelve a encenderte. Hoy el Señor vuelve a renovar, a restaurar tu vida espiritual. Recibe el fuego de Dios. Hay alguien que puede levantar las manos y dar un grito de gloria para aquel que vive. Pastor Silenio, la verdadera fidelidad no se demuestra cuando todo va bien. La verdadera fidelidad se demuestra cuando está bien y cuando está mal. Sí. Y eso es lo que hizo Job. Él demostró que creyó en Dios en la abundancia y en la escasez. En otra palabra, Job no dependía de las cosas que él tenía en su casa. Job, su fe no estaba puesta en las cosas materiales. Sí. Job no se sostenía de sus ganados. La raíz, el fundamento de la fe de Job no estaba en sus hijos. Su raíz, su fundamento estaba en Dios. Aleluya. Por eso el diablo vino, lo arrancó todo. Sí, lo quemó, lo enfermó, lo robó todo. Le hizo pedazo. Pero él confió y creyó de que Dios puede volver a restaurarlo. Job entendió que su relación con Dios era mayor que su pérdida, era mayor que sus hijos, era mayor que sus ganados, era mayor que todo lo que el diablo le había quitado. Y por eso el enemigo no pudo destruirlo. Por eso el enemigo no pudo matarlo. Quizás hoy estás viviendo una temporada donde no entiende absolutamente nada. Quizás está enfrentando una situación que tú no entiendes de por qué ni tampoco para qué. Pero hoy el Señor te dice: no abandones, no negocies tu fe, no dudes, te dice el Señor. No te rindas, solo persevera. Porque la prueba no significa que Dios se dejó. El proceso no significa que estás en abandono. El proceso, Pastor Silenio, no significa que Dios ya te soltó, ya te abandonó.
Muchas de las veces el proceso anuncia una nueva temporada, Pastor Silenio. Muchas de las veces el proceso anuncia una nueva etapa de nuestra vida. Porque cuando Dios quiere que escalemos, cuando Dios quiere que creamos más, cuando Dios quiere que avancemos más, entonces Dios prepara nuestra vida, no procesa, no pule, comienza a preparar nuestra vida en el proceso. Así que cuando estás siendo procesado, es que hay algo grande que se aproxima sobre tu vida. Si estás siendo procesado por Dios, es porque vienen respuestas grandes para tu vida. Aleluya. Si estás siendo probado por Dios, es porque hay respuestas grandes que te espera por el camino. Escúcheme bien, por favor. El diablo no ataca a quien no tiene unción. El diablo no ataca a quien no tiene comunión con Dios. El diablo no persigue a quien no tiene promesa de Dios en su vida. El diablo solo ataca a quien tiene promesa de Dios en tu vida. Y si el diablo te está haciendo la guerra, es que hay promesa grande sobre tu vida. Es que hay promesa grande sobre tu vida. Santo es el que vive. Noé enfrentó una generación corrupta, una generación que no quería saber absolutamente nada de Dios. Daniel, el muchachito, enfrentó un imperio pagano, un imperio que solamente le gustaba hacer cosas que no le agrada al Señor. Y Job enfrentó al mismo Satanás, enfrentó al diablo. Pero los tres llegaron al lugar donde querían llegar. Aleluya. Quizá llegaste hoy arrastrado, pero está aquí. Quizá hoy llegaste herido, pero está aquí. Quizá hoy llegaste desanimado, pero está aquí. Quizá, Pastor Silenio, llegaste hoy sin fuerza, pero está aquí. Quizá llegaste en esta tarde con la respuesta de que vas a abandonar el camino de Dios, pero estás aquí. Y eso es un paso para la victoria encima del diablo. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel, a pesar de que está con poca fuerza, a pesar de que está en una lucha tremenda, todo aquel que se acerca a la presencia de Cristo, el Señor lo restaura, lo renueva, lo levanta y lo da nueva fuerza para seguir adelante. Levanta las manos, por favor. Levanta tus manos. Estoy hablando a gente que están cansado. Quizá ha pensado de abandonar todo. Quizá ha pensado de abandonar la oración, el sacrificio, la iglesia, de abandonar todo. Tal vez el enemigo te hizo creer que ya no eres el mejor, pero Dios nunca te pidió ser el mejor. Lo que Dios te está pidiendo: no abandones tu altar, no abandones tu llamado, no abandones tu familia, no negocies tu fe, no abandones tu ministerio. Aleluya. Lo que el Señor te está pidiendo es para que persevere, para que siga perseverando, porque aquel que persevera llegará hasta el final. Aquel que persevera entrará en el reino de los cielos. El evangelio no se trata de competencia. El evangelio no se trata de quién canta mejor. El evangelio no se trata de quién predica mejor. El evangelio se trata de perseverancia. El evangelio se trata de llevar una vida santa en la presencia de Cristo. El evangelio se trata de llevar
una vida de obediencia en la presencia de Cristo. El Señor te está pidiendo para que perseveres. Reciba fuerza de parte de Dios. Reciba fuerza de parte de Dios para perseverar. Reciba. El Señor te dice: persevera en la obediencia, persevera predicando mi palabra. ¿Cómo perseveró Noé? Perseverando en la obediencia y predicando las buenas nuevas del Evangelio. Persevera como Daniel en la oración. Persevera como Job en la prueba, en el proceso, porque tu pronto auxilio, tu socorro viene de aquel que hizo el cielo y la tierra. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1, él dijo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le vuelvo a repetir, hermano, el Evangelio no se trata de quién es mejor. El Evangelio se trata de perseverancia.